Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, profesor, buenos Sí, se días. le escucha, profesor. Bien, bien, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya. ¿Cómo han pasado? Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra. Bueno, ¿estamos listos para la clase ya? Ya estamos justo en la hora de comienzo de la clase, entonces, por respeto a los que están conectados, pues vamos a comenzar. Para esta clase teníamos previsto, perdón, antes de comenzar, veamos. Esta clase es, digamos, la última del quimestre, vendría a ser en este caso. El día de mañana que nos conectamos de nuevo, déjame ver, nos conectamos a las 10:45 mismo. Vamos a hablar sobre el proyecto que es el examen, algo sencillo, algo fácil, algo más que todo es la creatividad lo que va a calificar. Por eso lo aplicaré mañana. Y nos vamos a conectar mediante Zoom con la misma contraseña que tenemos ahora. No vamos a cambiar, creo que tampoco voy a poner ya la notificación en Educalink y nos conectamos directamente a esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya no emitir por acá. Voy a comenzar con la clase que tenemos prevista para hoy, que fue pospuesta de la semana pasada, que tiene que ver con variables proposicionales, formas proposicionales y tablas de valores de verdad. 11:20 me desconecto porque de inmediato tengo clase en otro paralelo. Y así como siempre, esta clase es grabada y se sube a Classroom apenas pueda subirla, ¿no? Comencemos. Bien, como ven ustedes ahí, tenemos las variables proposicionales, que es el tema de estudio de hoy, pero este en realidad no es el tema de estudio, es el inicio del tema. Es algo simple, algo sencillo. Hemos estado nosotros acostumbrados a trabajar, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, hoy es jueves, esto viene a ser una proposición simple y nosotros les hemos estado acostumbrados a ponerle la letra A, la letra B, la letra C, es decir, las primeras letras del alfabeto. Las variables proposicionales van a reemplazar a estas letras y van a reemplazar también a proposiciones, ya no solamente proposiciones simples, sino también proposiciones compuestas. Habrán proposiciones muy extensas que son realmente un párrafo completo, entonces escribir todo eso como que es un poco incómodo. Para ello hacemos un cambio de variable. En otros temas, como en logaritmos, en exponenciales, utilicé este sistema que se utiliza, que es el cambio de variables. Entonces haremos lo mismo. De ahora en adelante, cuando tengamos una proposición muy extensa, vamos a utilizar un cambio de variable y no vamos a utilizar ya la letra A, la letra B y la letra C, sino que por este caso lo haremos con las letras intermedias del alfabeto, como son la P, la Q, la R, la S, la T, etcétera, etcétera. Eso es cuanto a variables proposicionales. Las variables proposicionales no tienen valores de verdad, no son ni verdaderas ni falsas. Todo depende de los valores que tengan las proposiciones simples que la forman.
Cuando unimos más de una proposición utilizando los conectores lógicos, estamos ante el caso de lo que se llaman formas proposicionales. Por ejemplo, si yo tengo P, entonces Q o R, por ejemplo, esto viene a ser una forma proposicional, porque está compuesta por variables proposicionales. Varias variables proposicionales unidas con conectores lógicos forman lo que se llaman formas proposicionales. Las formas proposicionales, a su vez, todo esto de aquí, puede ser cambiada por una letra mayúscula. O sea, en vez de escribir todo esto, yo puedo decir que para mí esto es A mayúscula. O puedo decir que es B, que es C, etcétera, etcétera. Cada una de las partes de la forma proposicional es a su vez una forma proposicional. Es decir, esto de aquí se la puede considerar, además de variable proposicional, como forma proposicional. Y esto que está aquí también se lo puede considerar como una forma proposicional, además de todo es una forma proposicional. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a variables y a formas proposicionales. Son maneras de escribir un poquito diferentes y nada más. El trabajo real no está aquí. El trabajo real está en hallar las tablas de valores de verdad de estas formas proposicionales. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, continúo entonces. Para poder trabajar con las formas, con las tablas de valores de verdad de las formas proposicionales, es necesario recordar, es necesario que ustedes sepan de memoria, de ser posible de memoria, estas tablas de valores de verdad de los operadores lógicos. En clases anteriores había solicitado que se aprendan esto y si no lo hicieron, pues entonces por lo menos deben tener a la mano una tabla como esta. Esto no es muy complicado aprendérsela, solamente debemos saber que en la conjunción que se lee y o pero, la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción, que es del o, es falsa únicamente cuando ambas son falsas. La disyunción exclusiva es falsa únicamente cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso. La condicional, la implicación o enunciación hipotética, es falsa únicamente en el caso que tiene que la primera es verdadera y la segunda es falsa, cuando tenemos el 10. Y la bicondicional es verdadera únicamente cuando ambos valores de verdad son iguales. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Y como un operador adicional tenemos la negación que cambia el valor de verdad de la proposición. Si la proposición original es falsa, la negación la convierte en verdadera y si es verdadera la convierte en falsa. Esto ustedes deben saberlo para poder hacer las tablas de valores de verdad de las formas proposicionales que vamos a trabajar ahora. Para hacer una tabla de valores de verdad necesitamos aplicar esta fórmula, 2 a la n. Esto significa 2 elevado al número de proposiciones simples que tengamos, de P, Q, R. Y esto nos da cuántas filas va a tener nuestra tabla. Veamos con un ejemplo. Vamos a hallar la tabla de valores de verdad de esta forma proposicional. P, O, P y Q. ¿Cómo se elabora una tabla de valores de verdad de una forma proposicional? Esto es sencillo. Tengo que determinar cuántas variables proposicionales tengo. En este caso tengo la P. Esta P de aquí es la misma de la de acá. Por lo tanto, sigue siendo una variable, y con la de acá tengo 2 variables proposicionales, que es la P y la Q.
Como tengo dos variables proposicionales, mi tabla va a quedar elaborada mediante la expresión 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, de variables proposicionales que tengo. Como el n es 2, mi tabla va a tener 4 filas. Para ello, la elaboro de la siguiente manera. Una columna, hablo columna por favor, una columna para la variable p, esta variable p es la misma de acá, una columna para la variable q, una columna para el paréntesis que es p y q, y una columna para todo el ejercicio, p o paréntesis p y q. Ahí tengo la tabla de valores de verdad con las columnas. Recuerden, una columna para P, una columna para Q, uno para el paréntesis y otro para el ejercicio todo. ¿Cuántas filas va a tener? Va a tener 4. De tal manera que la primera va a tener falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí están las 4 filas. La segunda va a tener falso, verdadero, falso, verdadero. Así se elaboran las tablas de valores de verdad de las formas proposicionales. Y esto ya se vio también anteriormente. Ahora bien, con estas estas variables proposicionales, trabajo con el operador I. P y Q. ¿Qué dice la conjunción entre P y Q? La conjunción entre P y Q dice que es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, en el ejercicio va a buscar donde tengo dos proposiciones verdaderas y le pongo verdadero. Caso contrario será falso. Falso, falso, no tengo aquí, aquí tengo verdadero y verdadero, entonces esto me da como resultado verdadero en esta posición. Los demás resultados son falsos. P o el paréntesis, que es esto de acá. Entonces tengo que trabajar con esta columna y la columna acá y el operador O. La disyunción. ¿Qué dice la disyunción? La disyunción nos dice que es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Busco dos falsas y pongo falso, lo demás es verdadero. Entonces, esta de aquí y esta de aquí es falsa, por lo tanto, esto me da falso. Falso, 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 verdadero, falso es verdadero, 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 verdadero. Y con esto he terminado el ejercicio. Ya encontré la tabla de valores de verdad de esta proposición, o sea, de esto de acá. Este de aquí vendría a ser el resultado. Pero ¿qué me dice el resultado? ¿Cómo tengo que expresarlo? Dependiendo de los valores que encuentre aquí, si todos son verdaderos, se llama tautología. Todos son verdaderos. Tautología. Si todos son falsos, se llama contradicción. Todos son falsos. Pero si hay algunos verdaderos y otros falsos, como en el caso de acá, esto se llama contingencia. En este caso diremos que esto es una contingencia. Y eso es todo lo que se tiene que hacer para llenar una tabla de valores de verdad. Repito el proceso. Hallo las variables que tengo acá y armo una tabla con las variables y voy formando una columna con cada una de las
partes de la forma proposicional. Luego recurro a las tablas de valores de verdad de los operadores lógicos y con eso llego al resultado. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está claro todo? Ya. Entonces, como no hay preguntas, paso al siguiente ejercicio. En este ejercicio de acá, tengo que determinar de igual manera cuántas formas proposicionales tengo. Aquí tengo la negación de P. Pero siempre la tabla se hace con las proposiciones en sentido afirmativo. Por lo tanto, yo tengo aquí que poner la variable P sin la negación. Sin la negación. La variable P. Tengo la variable Q. Tengo la variable R. Como tengo la P negada, es conveniente poner una columna donde tengo la negación de P. Le agrego el paréntesis, una columna para el paréntesis. Y agrego una columna para todo el ejercicio. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 1, 2, 3 variables. Por lo tanto, mi tabla va a tener 2 al cubo filas. Es decir, 8 filas. Y como ya sabemos, para hacer estas 8 filas, la primera debe tener las 4 primeras falsas. Déjame ver si es que, a ver. Falso, 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 falso. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Sí se alcanza a ver. Bien. La segunda va a tener 2 falsas, 2 verdaderas. 2 falsas, 2 verdaderas. Y la última va a tener falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Así se llena la tabla de valores de verdad cuando se tienen 3 variables. La negación de P. ¿Cuáles son los valores de la negación de P? Son estos de aquí, pero cambiados, invertidos. Los que son falsos se convierten en verdadero y los que son verdaderos se convierten en falso. Por lo tanto, tengo verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Voy con el paréntesis. ¿Qué tengo en el paréntesis? La disyunción entre Q y R. La disyunción entre Q y R, ya vimos hace un momento que la disyunción es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Caso contrario es verdadero. Bien, entonces busquemos entre Q y R falsos. Falso, falso, falso. ¿Dónde más tenemos? Tenemos por aquí falso y falso, falso. Aquí también. ¿Dónde más? Creo que no hay más. Por lo tanto, los otros valores son verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdaderos. Y ahora voy con la implicación desde la negación de P hacia el paréntesis en este sentido. Hay que tener mucho cuidado. Hay ocasiones en donde se tiene que tomar esto hacia acá, dependiendo de la estructura de la forma proposicional. Entonces vamos, la negación de P va a ser la primera proposición, el paréntesis va a ser la segunda proposición, y ya vimos que en la implicación es únicamente, la implicación o la condicional es únicamente falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahí es falso. Caso contrario es verdadero. Entonces busquemos verdadero, falso, falso. ¿Dónde más tenemos ese caso? Creo que no lo tenemos en ninguna otra parte. Por lo demás, por lo tanto, lo demás todo es verdadero.
Listo. Listo, listo, ya se fue, ya pasó el ruido. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? No, profesor. Está claro esto, ¿no? Esto es sencillo, esto es sencillo. Bien. Sigamos con otro ejercicio que tengo por acá. Creo que ya con este va a ser suficiente, dado que parece que está quedando todo claro. Bien. Voy a formar la tabla de valores de verdad de esta forma proposicional. Perdón, en el ejercicio anterior me faltó decir qué es todo esto. Como aquí tengo un valor falso y los demás son verdaderos, entonces yo digo que esta es una contradicción. Esta es una contradicción. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos con el ejercicio siguiente, en donde tenemos una forma proposicional ya un poquito más compleja. Y de igual manera tengo que buscar las variables proposicionales que tengo acá. Tengo la P, la variable proposicional P, tengo la variable Q. No tengo más variables proposicionales, solamente tengo la negación de P. Entonces es conveniente anotar la negación de P. Digo es conveniente porque no es obligatorio. Si usted lo puede hacer de manera directa, ya entonces no necesita poner la negación de P. Pero es aconsejable que cuando se está aprendiendo en las primeras clases, cuando todavía no se tiene la práctica necesaria, colocar la negación acá. Es conveniente para estar seguro de que lo vamos a hacer bien. Cuando ya se domina el tema, entonces puedo hacerlo de manera directa. Ahora bien, al comienzo dije que cada una de las partes de las formas proposicionales es a su vez una forma proposicional y que las formas proposicionales se las puede reemplazar por una letra mayúscula. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que toda esta forma proposicional de aquí, todo este paréntesis, para mí va a ser la forma proposicional A. De tal manera que yo ya no tengo que escribir acá en mi tabla todo esto, sino simplemente escribo A. Pero tengo que hacerlo escrito acá. Si no está escrito ahí, el que califica no sabrá qué cosa es A. Esta forma proposicional que está acá, yo voy a decir que es B, o puede ser cualquier letra. No, con tal de que sea mayúscula, no hay ningún inconveniente. Listo, entonces ya no voy a escribir. Espera un momentito, se me subió la mascota aquí a la mesa. Bueno, ya no voy a escribir todo esto, sino que voy a escribir la letra con la que estoy reemplazando la forma proposicional. Y todo esto que está aquí, todo esto que está acá, yo voy a decir que es la forma proposicional C. Por lo tanto, ya no escribo como en el ejercicio anterior todo, sino que ahora solamente escribo C. De esta manera la tabla se me hace más compacta y se la ve un poquito más fácil. Espera un ratito, déjame quitar la mascota de acá. Bien, ahora sí, continuamos. Una vez que ya tenemos la estructura de la tabla, pues obviamente busco cuántas formas proposicionales tengo y según esto formo las filas. Como tengo dos variables proposicionales, simplemente tendré 4 filas. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. La negación de P, pues obviamente cambia los valores de verdad de P
Los que son falsos se convierten en verdaderos y los que son verdaderos se convierten en falsos. Bien, vamos ahora sí con A. ¿Qué cosa es A? P o Q. La disyunción entre P o Q. Ya dijimos que la disyunción es falsa únicamente cuando ambas son falsas. La disyunción entre P y Q es falsa cuando ambas son falsas, como en este caso de aquí. Diremos que aquí es falso, perdón, falso. Los demás casos no tengo esa relación, por lo tanto es verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Para la forma proposicional B, negación de P implica a Q. La negación de P implica a Q. En este caso viene en este sentido. La negación de P es la primera variable y Q es la segunda. Observen aquí, esta es la primera y Q es la segunda. Entonces vamos a ir acá. Dice la implicación que es falsa únicamente cuando la primera es falsa, pero cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí, en este caso de aquí. Ahí es falso. Luego tenemos verdadero, verdadero, viene a ser verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Solamente en ese caso es falso. Bien, ahora sí, ya tengo A, tengo B y con estas dos y la implicación como operador principal, voy a encontrar el valor de C, que es todo el ejercicio. A implica a B. Entonces va de aquí para acá. Esta es la primera variable y esta es la segunda variable. O esta es la primera forma, esta es la segunda forma. Y dice que es falsa únicamente cuando la primera es verdadera. A ver, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tengo que esto es verdadero. A ver, vamos de nuevo. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Aquí está mal, aquí es verdadero. Aquí es verdadero. Bien, con esta corrección voy. A implica B. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falso. Caso contrario, es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Verdadero implica verdadero o verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Y verdadero implica verdadero, verdadero. Terminé el ejercicio y ahora solamente me falta decir que esto de aquí, todo esto de aquí que está representado por la letra C es una tautología. Y eso es todo. Preguntas. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Bien, creo que tengo tiempo para el último ejercicio. Y este es muy parecido al que resolví hace un momento, al comienzo. Tengo tres formas proposicionales, tres variables proposicionales, P, tengo Q, tengo R. Esto de aquí yo voy a decir que para mí esto de aquí es A, pero tengo que anotarlo para saber qué es A. Y que todo esto para mí es B. Entonces acá escribo B. Y así tengo una tabla más compacta. Como tengo tres variables proposicionales, P, Q, R, esto va a tener 8 filas. Falso, 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 falso. Las cuatro primeras son falsas.
Y las 4 restantes son verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Voy con A. Q, conjunción R. Q y R. La conjunción es verdadera, perdón, es falsa. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Voy a buscar en estas dos filas, estas dos columnas, perdón, que ambas sean verdaderas para que sea verdadero. Tengo el caso aquí, por lo tanto aquí es verdadero. ¿Dónde más tengo? Tengo por aquí también tengo verdadero aquí. Los demás casos son falsos. Falso, falso, falso. La forma proposicional B es todo el ejercicio. P implica al paréntesis. Entonces, P implica al paréntesis, que en este caso es A. Esta es la primera proporción, la primera variable, y esta es la segunda variable. Como tenemos la implicación como operador principal, tengo que ver que la primera sea falsa, perdón, que la primera sea verdadera y la segunda falsa para que el resultado sea falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Y los demás casos son verdaderos. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Terminó el ejercicio. Como tengo algunos valores verdaderos y algunos falsos, esta es una una contingencia. Bien, señoritas, bien, señores, eso es todo por ahora. La clase de mi parte ha terminado, si es que no hay ninguna pregunta. Recuerden, el día de mañana nos conectamos mediante la misma clave, a la misma hora, para tratar sobre el proyecto de examen. De mi parte, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Tengan buen día.